hermanos, las circunstancias a la mano. Se escucha ahora mejor, ¿verdad, hermanos? Sí, pastor. Hola, ¿me escuchan? Sí, pastor, se le escucha perfecto. Vamos al libro de Nehemías. Amén. Sí. Vamos al libro de Nehemías en el capítulo 1 y vamos a analizar la historia de este hombre de Dios. Nehemías fue un hombre que vivió en la historia en el siglo V antes de Cristo. Específicamente encontramos en la Biblia donde hubieron varios decretos para la construcción del templo. El primer decreto para la construcción del templo de los judíos, que había sido destruido por el rey Nabucodonosor, ese decreto se dio en el año 536 por el rey Ciro. El rey Ciro dio la ordenanza para esta construcción y Ciro era el rey que Dios había elegido, según dice Isaías el capítulo 45, para guiar a su pueblo, los cautivos, a que regresaran. Pero el diablo siempre ejerció oposición contra el pueblo de Dios. Todo lo que hacía Dios para tratar de reconstruir el templo, para restablecer el culto a Dios, Satanás trataba de destruirlo. Porque lo que menos quiere el diablo es que la gente busque de Dios. Lo que menos quiere Satanás es que la gente se acerque a Dios, porque sabe bien el diablo que si una persona busca de Dios, esa persona va a alcanzar la salvación, la vida eterna. Y el diablo lo que no quiere es que nadie sea salvo, porque desde que él fue echado del cielo, Satanás ha vivido una vida infeliz, una vida llena de odio, llena de maldad. Y él ha transmitido esa maldad y ese odio a todos aquellos que le sirven. Y vemos entonces en esta historia el conflicto entre el bien y el mal, porque Dios quería que se reconstruyera el templo y las murallas, y por eso Satanás no quería que se hiciera esto, porque todo esto era la preparación para que posteriormente llegara el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, para preparar a un pueblo y mostrar a través de el lenguaje simbólico del santuario que se mostrara el maravilloso plan de salvación y el maravilloso esquema profético para el pueblo de Dios en estos últimos días. Entonces, en Nehemías, en el capítulo 1, encontramos lo que nos dice así la palabra de Dios, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, y aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Según los datos históricos, Nehemías empezó esta obra en el año de 445, 444 antes de Cristo. Y Dios le colocó las circunstancias a la mano, porque Nehemías era un hombre de Dios. Nehemías significa Jehová ha consolado. Aquí entonces vemos la consolación de Dios que Dios le dio a su pueblo, porque había sufrido mucho la oposición de parte de los samaritanos a partir del año 536. Luego, después de eso, los samaritanos, a través de intrigas políticas y de juegos sucios, ellos impidieron que Israel terminara la construcción del templo. Luego, en el año, esto fue el año 536 hasta el año 519, que fue cuando el rey Darío de los persas fue el que dio la validación del decreto, del primer decreto que había hecho el rey Ciro, que era conocido como Ciro el Grande. Así, de esta manera vemos que Satanás estaba tratando de impedir la obra de Dios de una forma o de otra, y el pueblo de Israel sufrió mucho, había muchos desanimados, había muchas personas que necesitaban una voz de aliento, mientras que la ciudad estaba en ruinas y necesitaban de un líder
en el momento preciso. Los grandes líderes se forman bajo circunstancias adversas y nosotros tenemos que superar esas circunstancias para poder salir hacia adelante. Y eso es lo que tiene que hacer un líder según Cristo. Por eso Nehemías surge en este momento preciso y tiene las circunstancias a la mano. A Nehemías también se le conoce como el reparador de los muros. Y Nehemías tiene también varios papeles, los papeles que él cumplió en relación con los muros de Jerusalén. En Nehemías, el capítulo 1, nos muestra que Nehemías era hijo de Acalías. Nehemías, como ya habíamos dicho, también significa Jehová conforta, Jehová consuela, o la consolación de Yahvé. Todos estos significados son sinónimos. Y de esta manera encontramos que Nehemías fue un instrumento de Dios para consolar al pueblo de Dios, porque el pueblo necesitaba acercarse a la casa de Dios, tal como David lo dijo muchos años antes, cuando escribió en el Salmo: mejor es un día en tu templo, en tus atrios, que 1000 fuera de él, porque él hallaba consolación, él sentía que en la presencia de Dios, él también encontraba el perdón y la paz que anhelaba su alma. Así que Nehemías, según la Biblia, pues no se explica mucho acerca de Acalías, solamente se dice que era el padre de Nehemías, y Nehemías llegó en un momento, como dice la Biblia, aquí cuando ya él se acerca y dice en Nehemías en el capítulo, vamos a leer el capítulo 2, y dice aquí entonces en el versículo 11, Nehemías 2:11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, note que él llega a Jerusalén y está allí 3 días. Nehemías era un líder conforme al corazón de Jesús porque él había escuchado que todo estaba destruido, que la obra estaba detenida, que el pueblo estaba desanimado en cuanto al tema de la construcción de las murallas, porque había una profecía de Daniel que decía que se iban a construir las murallas y el templo en tiempos angustiosos. Y así Nehemías tuvo que pasar esos tiempos de angustia, tiempos terribles. Y dice la Biblia que muchas son las angustias o las tribulaciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, según muestra la palabra de Dios. Así que cuando Nehemías llegó allí para estar esos 3 días, dice que él se levantó de noche, dice el versículo 12, y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Así que Nehemías vio todos estos escombros. Nehemías hizo una inspección de la situación. Y ese es el primer paso que debe hacer todo líder. Debe hacer una inspección de la situación para saber qué plan de acción puede tomar para llevar a cabo lo que se ha propuesto en su corazón. Nehemías ya tenía un plan trazado que Dios le había puesto en su corazón. Y vemos entonces las facetas de Nehemías en cuanto al tema que estamos hablando. Nehemías, un líder que llega en las circunstancias que Dios permitió para que todo se diera de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre una persona de éxito y una persona que no logra obtener ningún éxito en la vida? La diferencia está en que una persona de éxito sabe aprovechar las oportunidades. Las oportunidades quizá lleguen una sola vez en la vida. Y Nehemías supo aprovechar estas oportunidades. En Nehemías, en el capítulo 1 y en el versículo 11, se nos dice que Nehemías servía de copero al rey. Y como copero, según nos muestra la historia, el copero era un hombre de confianza delante del rey. Tenía que ser un hombre versado en muchas materias.
relata una historia acerca del presidente John Fitzgerald Kennedy. Los que han sido hombres versátiles. Hombres que cuando usted le habla de un tema de conversación, ya sea que usted le hable de agricultura, ya sea que le hable de economía o que le hable de medicina o que le hable de historia, esa persona está preparada para hablar cualquier tema en un sentido general. Nehemías era uno de estos hombres y cuando la gente hablaba con el presidente Kennedy, podían hablar el tema que fuera y este hombre cuando hablaba, lo hablaba de una forma tan maravillosa que muchas personas quedaban impresionadas y quedaban con el deseo de seguir conversando con él. Así que hablar con Nehemías era algo tremendo. Hay personas que tienen una conversatoria maravillosa que despierta la atención de muchos y además de eso los alegra. Y este era el propósito del copero. El copero era puesto en ese lugar para alegrar al rey, para aconsejarle, para hablarle de diferentes temas. Y debía ser un hombre versátil, un hombre preparado, un hombre intelectual. Y este era Nehemías a quien Dios había preparado para estar delante de los reyes. Por eso dice la palabra de Dios, has visto hombre diligente en su trabajo, dice la Biblia, delante de los reyes estará. Y este hombre era Nehemías. Y así como copero, también Nehemías debía ser muy sutil y muy sagaz y debía también ver y comprender si había algún complot o algún plan tramado contra el rey. Y también la vida del copero muchas veces corría peligro, puesto que a los reyes en aquel entonces los envenenaban y de esa manera con un propósito para que otros subieran al poder. Por eso se creó este puesto importante en el gobierno, que era el copero, de tal manera que el copero, cuando traían, si la copa estaba envenenada, y el copero tenía que probar primero de la copa del rey, y si el copero moría, el copero había un cambio por efecto del veneno, entonces ya el rey sabía que no podía tomar de esa copa. Pero el rey había llegado a tener tal aprecio por este hombre, porque Dios le había dado gracia a Nehemías, amén, y él servía de copero del rey en el año 20, estando él en Susa, capital del reino de Medo-Persia, que es lo que hoy en día conocemos como Irán. Así que en Nehemías el capítulo 1 y el versículo 1 ya hemos visto que también esto aconteció en el mes de Quisleu. ¿Cuál es el mes de Quisleu? Es el mes de diciembre. El mes de diciembre es el mes de las tinieblas, es el mes del frío, es el mes donde cae a veces nieve y escarcha en lugares helados y en ciertas regiones montañosas. Así que no era un mes fácil, era un mes también que representa el tiempo que estamos viviendo hoy, puesto que la Biblia nos dice en el libro de Mateo 24 y el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en el infierno, el invierno, perdón, el infierno no, el infierno vivirán muchas personas cuando sean destruidos en el lago de fuego y azufre. Pero en el invierno de esta humanidad, porque hay una frialdad en el mundo con respecto a las necesidades de las demás personas. Y por eso Dios ha permitido estas situaciones como estas pandemias para acercarnos más los unos a los otros. De hecho, hay personas que quizás jamás hubieran podido llegar a ellas si no hubiera sido por las situaciones que estamos viviendo en esta pandemia. Y gracias a Dios hemos bautizado almas para Cristo aún en medio de esta pandemia y hemos llegado a muchas personas que de seguro quieren formalizar un pacto público de amor con Dios, haciendo este pacto del bautismo delante de la congregación de los cielos y delante de la iglesia aquí en la tierra. Así que en el mes más difícil también, como dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y vemos entonces el símbolo de Nehemías. Nehemías, que significa Dios es mi consolador, él llegó a un momento en el cual era muy difícil, había una frialdad,
el pueblo de Dios, el amor del pueblo de Dios se había enfriado, muchos estaban desanimados y él llegó para animar, porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y así como Nehemías perseveró en el amor, nosotros también debemos perseverar en el amor y en las buenas obras, tal como lo hizo el siervo de Dios. El contexto histórico de la condición de los muros, esto es lo que estaba ocurriendo. En Nehemías 1, del 1 al 3, dice que en ese mes de Quisleo le preguntó a los judíos, dice, por Jerusalén, y le dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en el fuego. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros también tenemos muros. También en la historia, vamos a seguir hablando de la historia, en 2 de Crónicas 36, del 17 al 21, nos recuerda que por el año 586, Nabucodonosor destruyó los muros de Jerusalén, destruyó la ciudad, la quemaron, rompieron el muro y consumieron a fuego todos sus palacios, según nos muestra la historia. ¿Qué representan los muros? Estos muros servían de protección a la ciudad y de defensa contra el enemigo. En el libro de Isaías se nos muestra que la salvación que Dios pondrá sobre su pueblo será como muro y como antemuro. El muro, pues, era la muralla más grande, la principal, que eran los muros de Jerusalén, y el antemuro era un muro de contención que se hacía para proteger a la ciudad. O sea que eran dos muros. En sí eran dos muros y había una protección especial para cuidar al pueblo de Dios. Pero todo eso fue destruido cuando llegó Nabucodonosor, porque el pueblo de Dios se había apartado tras sus ídolos. De la misma manera, también, si nosotros nos desviamos de los propósitos de Dios, muchas veces Satanás destruye los muros de protección, destruye los muros que protegen las familias. Por eso hay hogares rotos, destruidos, porque no se ha colocado el muro delante del Señor, porque se ha olvidado la oración, se han apartado de Dios, y de esa manera, como se han olvidado de Dios, entonces Dios también se aparta de ellos y los deja a sus consecuencias. Necesitamos los muros, necesitamos estos principios. Los muros también representan la ley de Dios, que es el muro que el cristiano debe tener siempre presente. Debemos construir esos muros, debemos construir el muro de la verdad, el muro del amor, el muro del afecto fraternal, el muro en el cual vamos a tener protección en nuestros hogares, en nuestra iglesia, y solamente caminando, obedeciendo los mandamientos de Dios, es como podemos tener esa protección de Dios. Cuando David oraba en Salmo 66 y el versículo 18, David decía, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y noten algo interesante, cuán importantes son los muros para Dios. En Isaías 49, los versículos 15 y 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice la palabra de Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos, de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mis queridos hermanos y hermanas, en verdad Dios tiene siempre delante de sí nuestros muros. Estos muros son los que nos guardan. Cuando Satanás quiso hacerle daño a Job, él no podía. Por eso en Job, en el capítulo 1, cuando Dios le decía, no has visto ningún hombre en la tierra como mi siervo Job, que es un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, él es justo, él es piadoso. Y lo primero que dijo Satanás y le dijo a Dios fue, ¿y no teme a Dios, no teme Job a Dios de balde? Mira cómo tú le has cercado, o sea, has hecho un muro de protección sobre él, le has protegido. Dios también cuida de nosotros. Dios tiene un cuidado especial por sus hijos e hijas. Nosotros debemos levantar esos muros, debemos levantar los pilares porque los muros también tenían pilares.
¿Por qué tenía tanta carga por su nación, tanta tristeza por el pueblo de Israel? Nehemías tenía una gran tristeza por el pueblo de Israel. Según Nehemías 7 y el versículo 6 y 7 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Noten algo interesante, porque él tenía tanto dolor por su nación, porque él los conocía. Él había ido con ellos cuando ellos regresaron. Él fue allá para ver la situación. Él conocía las familias que estaban allí. Eran personas familiares para él. Es como decir que yo conozco a los miembros de la iglesia en mi país, porque yo he estado con ellos. Ahora imagínense que tiene que viajar a un país extranjero y luego usted escucha sobre ellos. Entonces, hay un apego, hay un nexo, hay un vínculo que nos une con aquellas personas que son de nuestro país o que son de nuestra iglesia, de nuestra fe. Tenemos una familia a nivel mundial. Yo recuerdo cuando estuve en África y me enfermé, tenía una familia maravillosa que me cuidaron y estaban dispuestos a ayudarme en todo lo que era necesario y en verdad fueron muy hospitalarios y muy buenos conmigo. Hay una familia de la fe, no importa donde quiera que estemos, pero Dios tiene un pueblo de Dios en la ancha faz de la tierra y ese pueblo se caracteriza por el amor. Por eso dice la Biblia, dice Cristo, en esto conoceréis en que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, dice el Señor. Nehemías se caracterizó también por tres profesiones. La primera era como el copero del rey. Él era el mejor, era tan bueno. Imagínense que cuando el rey lo mandó para que él fuera a la tierra de Jerusalén, otro podría haber dicho, bueno, ya me deshice de él, pero el rey quería que Nehemías regresara. Note la especialidad. Nehemías era tan especial que el rey quería que Nehemías regresara nuevamente a esa tierra. Cuando usted quiere mucho a una persona, cuando usted la aprecia, tiene un aprecio fraternal especial por alguien, usted quiere que esa persona no se vaya y si se va usted la extraña. Y este era el caso de Nehemías. Cuando se fue, el rey lo extrañó, el rey quería que Nehemías regresara y por eso también fue que el rey le dio todo lo que quería a Nehemías, porque Dios le dio esa gracia maravillosa a Nehemías. Hermanos, donde quiera que estemos, debemos hacer siempre lo mejor. Y para Dios se le da lo mejor de lo mejor. Cuando a Dios se le ofrecían las ofrendas, se le ofrecía lo mejor de lo mejor. No se le podía dar ni una ofrenda mayugada, ni en mal estado. Todo tenía que ser lo mejor de lo mejor, incluyendo también las primicias, los diezmos, todo lo que se le entregaba a Dios era lo mejor. Y Dios bendecía a los que le entregaban lo mejor. Por eso Dios bendijo a Nehemías, porque Nehemías dio lo mejor de sí. Fue el mejor copero de todos los tiempos. Llegó también a ser, después de copero, llegó a ser constructor y llegó a ser el mejor constructor también, porque logró una hazaña, construir en tiempos angustiosos y aún con la oposición de sus más fieros enemigos. Cuenta la historia solamente para resumir el tema de Nehemías, que cuando los enemigos llegaban, los samaritanos, y decían que iban a echar mano de ellos, Nehemías le dijo, no detengan la construcción. Si van a construir, mantengan la espada en una mano y con la otra tengan entonces las herramientas de trabajo para construir las murallas. Pero no se detuvieron. Dios quiere que nosotros no nos detengamos. No importa que venga esta pandemia o que vengan otras más, que vengan otras crisis a nivel mundial, pero el pueblo de Dios nunca debe detenerse. Amén. Nehemías llegó a ser el mejor constructor porque tenía los propósitos muy definidos y él no hubo nada ni nadie que lo detuviera en su empresa. Nehemías tuvo una fe maravillosa
y el Señor le guió. Cristo dijo que si nosotros tenemos la fe como un granito de mostaza, como una mostaza, dice que le diremos a los montes, quítate y échate al mar. Si se pone un monte delante de nosotros, no hay nada que nos detenga. Si ese monte es duro de escalar, puede ser el monte Everest, nosotros por la fe le decimos, quítate, y ese monte se quita y se echa al mar. No importa el obstáculo que tengamos. Cuando Israel estuvo con Josué, que estuvieron delante de los muros de Jericó, eran murallas grandes, altísimas como las murallas chinas. Sin embargo, fueron derribados por el pueblo, por el poder de Dios, cuando el pueblo de Dios siguió las instrucciones divinas. Podemos tener obstáculos. Nehemías fue el mejor constructor. Y finalmente encontramos en la historia de Nehemías a un Nehemías como un gobernador. Y fue el mejor de todos también, porque guió al pueblo para que se eliminaran las injusticias, para que se hicieran las cosas como Dios manda, y puso todas las cosas en orden. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos ese espíritu como el cual lo tenía Nehemías, que es el Espíritu Santo. Que en cada rama donde nos desempeñemos, como Jesús era el mejor carpintero también, y encontramos cada quien hacía lo mejor según su profesión, lo hacía para la honra y la gloria. Por eso dice la palabra que si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. Debemos levantar esos muros que Satanás ha derribado y debemos ser dirigidos por Cristo para obtener éxitos y la gran victoria final cuando podamos derrotar a las cosas de este mundo. Por eso dice la palabra, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos queremos pedirle a Dios que nos dé esa maravillosa fe que tenía Nehemías, que nada pudo detenerlo, que Dios cumplió en él sus propósitos y él levantó los muros, reconstruyó la ciudad, fue el mejor copero, fue el mejor constructor y también fue el mejor gobernador? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero que tú me pongas por cabeza y no por cola? Quiero hacer fielmente tu voluntad. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle, Señor, ayúdame, oh Padre? Quiero consagrar mi vida a ti, buscar primeramente tu reino y tu justicia, para que tú cumplas en mí tus propósitos y yo pueda triunfar en la fe, tal como lo hizo Nehemías. Que Amén. Dios les bendiga, es mi deseo y oración. Y así hemos terminado el tema de esta noche. Amén. Amén.